Mi esposa anunció que deberíamos tomarnos un tiempo, justo en el registro del hotel, para su viaje de chicas sin reglas. Ella pensó que yo la llamaría cada hora, como una pareja dependiente. Pero, cuando regresó de su descanso, descubrió que yo había usado el mío para presentar los papeles de la separación legal. Esta es una obra de ficción, creada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con eventos o personas reales, es pura coincidencia. Lo dijo en el vestíbulo. No en el coche de camino hacia allá, ni la noche anterior, ni por teléfono, cuando tuvo 2 semanas de aviso para armarse de valor. Lo dijo en el vestíbulo del complejo turístico Oneal, con su equipaje de ruedas a los pies. Delilah Puig estaba parada a 3 pasos de distancia, fingiendo revisar su teléfono. Y mi esposa se giró hacia mí, con el tipo de expresión que la gente usa, cuando ha ensayado algo demasiadas veces. Creo que necesitamos un pequeño descanso. Solo mientras esté aquí. Sin reportarnos, sin llamadas, solo espacio, ¿de acuerdo? La miré a ella, y luego a Delilah, quien, de repente, estaba muy interesada en la maceta junto a la recepción. Luego, volví a mirar a mi esposa. Claro, dije. Eso fue todo. Eso fue lo único que le di. Ella parpadeó, esperando claramente algo más, una discusión, un intento de hacerla sentir culpable, o tal vez algunas llamadas, incluso antes de que llegara al ascensor. En lugar de eso, tomé su equipaje de mano, se lo entregué, y le dije que se divirtiera. Ella dudó por un segundo. Delilah echó un vistazo. Ninguna de las dos dijo nada. Caminé de regreso por las puertas del vestíbulo, me subí a mi camioneta, y conduje a casa, hacia Tucson. Quiero retroceder unas 6 semanas. Delilah Puig volvió a la vida de mi esposa a través de Instagram. Es decir, la forma en que llega toda mala idea. Silenciosamente, con un montón de fotos antiguas, y emojis riendo. Habían sido unidas en la escuela secundaria, perdieron el contacto por años, y luego, de repente, Delilah estaba comentando en todo. Le enviaba mensajes de texto a diario, y, en menos de 2 semanas, había convencido a mi esposa de que un viaje de reunión de chicas era exactamente lo que necesitaba. Un fin de semana completo en un resort en Reno, con algunas mujeres del viejo grupo. No me opuse. Había escuchado lo suficiente sobre Delilah, como para saber que esa mujer operaba en una frecuencia muy específica. El tipo de frecuencia que solo funciona, si las personas a su alrededor han dejado de hacer preguntas. Mi esposa no es una mala persona. Sin embargo, es alguien que, cuando una voz lo suficientemente fuerte le dice que algo es inofensivo, tiende a dejar de mirar los detalles. Los detalles, en este caso, valía la pena mirarlos. 3 semanas antes del viaje, contacté a un investigador privado, llamado Everett Weeks. Había sabido de él por un compañero de trabajo, exoficial de la ley, discreto, con una tarifa razonable. Le di lo que tenía, el nombre de Delilah, la reserva del resort, las fechas, y los nombres de otras 2 mujeres del grupo, que mi esposa había mencionado. Lo que Weeks descubrió, 8 días después, no fue una sorpresa. Fue una confirmación. Delilah ya había organizado esto antes. No en el mismo resort, pero el formato era idéntico. Un viaje de chicas, que funcionaba como un fin de semana de intercambio coordinado. Cada mujer del grupo llevaba un contacto por separado. No a su esposo, ni a su novio, sino a alguien más, un ex, un chico de una aplicación de citas, o una vieja relación casual que nunca se cerró del todo. El resort era solo el lugar de encuentro. El concepto de sin reglas era la marca personal que Delilah le daba. De las 4 mujeres con asistencia confirmada, 3 tenían parejas que no tenían idea de que se trataba realmente el fin de semana. Mi esposa era una de esas 3. Weeks tenía nombres, marcas de tiempo, y suficientes capturas de pantalla de mensajes. Estas fueron obtenidas a través de fuentes por las que no pregunté, pero bastaban para armar una imagen clara. Él también tenía el nombre del hombre, con quien mi esposa había estado en contacto durante el último mes. Un tipo llamado Tristan Barnett. Habían salido brevemente antes de conocernos. Él había sido reincorporado a su vida, casi al mismo tiempo que reapareció Delilah. Es gracioso cómo funciona eso. No la confronté.
No cambié mi rutina. No me volví frío. No le di ninguna señal de que yo supiera algo. Fui a trabajar, regresé a casa, y le pregunté sobre su día. La observé empacar esa maleta con un nivel de cuidado, que no había puesto en nada que nos involucrara en mucho tiempo. La mañana del viaje, la llevé conduciendo al resort. Habló todo el camino sobre cómo solo necesitaba descomprimirse. Sobre cómo los últimos meses habían sido estresantes, y cómo esperaba que yo lo entendiera. Le dije que lo entendía por completo. Y en ese vestíbulo, cuando ella pidió un descanso. No del estrés, no del trabajo, sino específicamente de mí, con un cronograma que coincidía exactamente con las horas que ella necesitaría. Le di la única respuesta que tenía sentido. Claro. Porque yo no necesitaba el fin de semana para resolver nada. Yo ya lo había resuelto todo. Para lo que yo necesitaba el fin de semana, era para hacer papeleo. Llegué a casa a las 11:40 de la mañana. La casa estaba en silencio, de esa manera que solo ocurre, cuando sabes que nadie regresará pronto. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina, y abrí la carpeta que Everett Weeks me había entregado 10 días antes. Ya la había leído 2 veces. Esta vez, la estaba leyendo con un propósito. La carpeta tenía 4 secciones. La primera cubría a Delilah Puitt. Detallaba su historial con este tipo de arreglos, y un incidente previo en un resort en Scottsdale, hace 2 años. Ese evento había terminado con el compromiso disuelto de una mujer, y con otra mudándose, silenciosamente, a una ciudad diferente. Delilah había salido ilesa de ambas situaciones, sin ninguna consecuencia. Ese era su patrón. Ella organizaba, instigaba, y, cuando las cosas colapsaban, ya estaba en otro lugar, sosteniendo un trago. La segunda sección cubría a las otras mujeres del grupo. Lauren Agg, casada desde hace 4 años, con un esposo llamado Jake, que trabajaba en una ruta de logística fuera de Phoenix. Sophia Dawson, comprometida desde hace 8 meses. Su prometido, Grayson Dale, administraba un pequeño taller de autos en Tucson. Y luego estaba Sharon Lori. Llevaba 2 años en una relación con un tipo llamado Caleb, que entrenaba fútbol juvenil los fines de semana. Él, aparentemente, no tenía idea de que su novia había estado intercambiando mensajes con un hombre, llamado Wade, durante casi 3 meses. La tercera sección era la que trataba sobre mi esposa y Tristan Barnett. No me detuve mucho en ella. Ya había procesado esa parte. La cuarta sección era lo que le había pedido a Weeks que compilara por separado. Información de contacto. No direcciones, solo números de teléfono verificados, y, donde fuera posible, correos electrónicos del trabajo. Jake Jacobson, Grayson Dale, Caleb Robertson. 3 hombres que merecían saber cómo era realmente la noche de viernes de sus parejas. Me serví un segundo café, y comencé a redactar los mensajes. Nada emocional, ni acusatorio. Cortos y basados en hechos. Cada uno decía lo mismo, pero con diferentes palabras. Esto es lo que descubrí. Así es como lo descubrí. Aquí están los archivos adjuntos. Lo que hagas con esto, es asunto tuyo. No estoy pidiendo nada a cambio. Envié el mensaje de Jake a las 12:15. El de Grayson a las 12:22. El de Caleb a las 12:30. Luego, puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa, y no lo miré durante 1 hora. A la 1:45, llamé a una abogada llamada Bethany Garrison. Había sido recomendada por un colega del trabajo. Un coordinador de logística, a quien conocía desde hace 3 años. Él había pasado por una separación el año anterior, y solo tenía cosas directas y positivas que decir, sobre cómo Garrison manejó su caso. Yo le había dejado un mensaje de voz el jueves. Ella me devolvió la llamada el viernes por la mañana, antes del viaje al resort, y habíamos acordado una reunión para el sábado, a las 2 de la tarde. Su oficina estaba abierta los sábados hasta las 4. Ella fue minuciosa, fue directa, y no me preguntó 2 veces sobre nada. Entré a esa oficina con el informe completo de Weeks, y con 6 semanas de estados de cuenta bancarios. Yo ya los había separado en cuentas personales y conjuntas. Además,
Llevaba una idea clara de cómo quería que fuera el proceso. Garrison escuchó, hizo unas cuantas preguntas precisas, y me dijo que teníamos más que suficiente para presentar la demanda. Los estatutos de separación de Nevada eran relevantes, dado que el resort estaba en Reno. Había un detalle en la reserva, que creaba un hilo jurisdiccional del cual valía la pena tirar. Me dijo que tendría los documentos iniciales listos para presentar, al final del día laboral del lunes. Le agradecí, pagué el anticipo, y conduje a casa. Mi esposa envió un mensaje a las 6:48 de la tarde. Solo una foto, una mesa junto a la piscina, 2 cócteles, sin caras. Llevaba el título, exactamente lo que necesitaba. Le respondí, qué bueno. Disfrútalo. Ese fue el único intercambio que tuvimos esa noche. Ella no insistió en hablar más. Yo tampoco esperaba que lo hiciera. Lo que ella no sabía era que, para cuando envió esa foto, Jake Jacobson ya había conducido hasta Reno. No le había dicho a nadie que iría. Simplemente se había subido a su camioneta, y había conducido. Lo sé, porque me llamó a las 5:30 de la tarde. Tenía la voz tensa, y me preguntó si yo estaba seguro de lo que le había enviado. Le dije que lo estaba. Me preguntó en qué parte exacta del resort estaban. Le dije lo que Wicks me había confirmado. Me dio las gracias y colgó. Yo no sabía qué iba a hacer Jake cuando llegara allí. Ese no era mi departamento. Mi departamento era el papeleo que descansaba en la carpeta de borradores de Bethany Garrison. También lo era la cuenta bancaria, que había abierto discretamente, en una sucursal de Chase el miércoles, solo a mi nombre. Y la habitación de invitados, que ya había empezado a vaciar. No porque yo me fuera a ir, sino porque ella iba a necesitar un lugar para poner sus cosas, cuando regresara y entendiera lo que su descanso realmente le había costado. Esa noche, vi un documental sobre mapeo de las profundidades marinas. Hice pasta, y me fui a la cama antes de las 10. Fue el sábado menos complicado que había tenido en meses. El domingo empezó con un mensaje de Grayson Dale, a las 7:12 de la mañana. 3 palabras, ella no está. No respondí. 40 minutos después, envió uno más largo. Había llamado al teléfono de Sofía 3 veces, y se iba directo al buzón de voz. Intentó con la recepción del resort, pero no quisieron confirmar ni negar nombres de huéspedes. Me preguntaba qué debía hacer. Le dije que eso dependía enteramente de él. Que yo ya había enviado todo lo que tenía, y que mi papel en esto terminaba ahí. Dejó de enviar mensajes después de eso. Asumí que ya estaba tomando decisiones. Para las 9 de la mañana, mi esposa había enviado 2 mensajes. El primero era una foto del desayuno buffet del resort, con un comentario sobre los huevos. El segundo, 20 minutos después, era más corto, estás muy callado. ¿Todo bien? Le respondí, todo bien. Disfruta el desayuno. Respondió con un pulgar hacia arriba, y se quedó callada de nuevo. O estaba genuinamente despreocupada, o se esforzaba mucho por aparentarlo. Cualquiera de las 2 opciones, me decía exactamente lo que necesitaba saber, sobre dónde estaba su cabeza. Lo que aún no sabía, era con que se había encontrado Jake Jacobson la noche anterior. Eso se aclaró alrededor de las 10:30, cuando volvió a llamar. Su voz sonaba más firme que el viernes por la tarde. El tipo de firmeza que llega, después de pasar una noche procesando algo, y decidir que ya no vale la pena estar enojado por ello. Había llegado al resort alrededor de las 9 de la noche. Fue primero al bar, y vio a Lauren en una mesa, con un hombre que nunca había visto. No hizo una escena. Se quedó allí de pie, el tiempo suficiente para que ella lo notara. Y, cuando lo hizo, me dijo que la mirada en su rostro fue respuesta suficiente. Salió de allí, reservó una habitación más adelante en la carretera, y pasó la noche hablando por teléfono con su hermano. No iba a volver a la casa que compartían. Su hermano ya lo estaba ayudando a planear sus próximos pasos. Sin embargo, antes de irse del bar del resort, había hecho una cosa que yo no le pedí que hiciera. Sacó su teléfono y grabó unos 40 segundos de vídeo. Mostraba a Lauren, al hombre con el que estaba, y a otras 2 mujeres en la misma mesa.
Una de ellas era de Lila Puig y la otra era mi esposa. Tristan Barnett también estaba allí. Estaba sentado lo suficientemente cerca, como para que el encuadre hiciera obvio todo el arreglo, sin necesidad de dar explicaciones. Jake me envió el vídeo. Lo vi una vez, lo reenvié al correo electrónico de Bethany Garrison con una nota, y luego le envié una copia a Everett Weeks, para agregarlo al archivo. Le envié un mensaje de texto a Caleb Robertson alrededor del mediodía. Quería comprobar si había recibido mi mensaje del día anterior. Lo había hecho. Había confrontado a Sharon por teléfono esa mañana. Al principio, ella negó todo. Pero luego admitió lo de los mensajes con Wade, cuando él le leyó partes de estos, palabra por palabra. La llamada había terminado con ella colgando. Caleb dijo que ya no podía más. Me agradeció de una manera que se sentía sincera, expresando mucho más de lo que las palabras podían abarcar. Grayson Dale llamó a las 2 de la tarde. Sofía finalmente había contestado. Dijo que la conversación duró 11 minutos. Terminó con ella diciéndole que necesitaba tiempo para pensar. Él le respondió que podía pensar indefinidamente. Le avisó que iría a su apartamento a empacar una maleta, y que se quedaría con un amigo. Me preguntó cómo había descubierto todo lo que encontré. Le dije que había contratado a alguien, y que, si necesitaba un nombre, se lo enviaría. Dijo que tal vez aceptaría mi oferta. Mientras todo esto se desarrollaba, conduje hasta la sucursal de Chase en Speedway. Deposité el pago de 3 semanas, que había estado guardando en una cuenta separada, abierta 4 días antes. Además, transferí los ahorros conjuntos a una estructura de retención temporal, que Bethany me había diseñado el viernes. No se trataba de ocultar dinero. Era separarlo limpiamente, antes de que las cosas entraran en disputa. Hay una diferencia, y ella me lo había explicado con precisión. A las 4:30 de la tarde, Bethany Garrison llamó para confirmar que los documentos estaban redactados y listos. Se había movido más rápido de lo esperado. La presentación se haría el lunes por la mañana, en el momento en que su oficina abriera. Revisó los puntos clave conmigo por teléfono. Me explicó el esquema de la división de bienes, los motivos que estábamos citando, y qué esperar en términos de plazos. Hice 2 preguntas. Ella respondió ambas sin dudarlo. Le dije que procediera con la presentación. Mi esposa llamó a las 6:55 de la tarde. No un mensaje, sino una llamada real. Dejé que sonara 2 veces, y luego contesté. Hola, dijo. Sonaba como alguien a quien le acaban de decir que el clima está a punto de cambiar, y estaba tratando de decidir si lo creía o no. Hola, dije. Solo me reportó. Has estado muy callada todo el fin de semana. Me pediste que no llamara. Respeté eso, hizo una pausa. ¿Verdad? Sí. Yo solo. No quise decir en completo silencio. No estaba seguro de dónde estaba el límite, dije. Me pareció más fácil mantenerme del lado seguro. Ella se rió, un poco forzada. De acuerdo. Bueno, estaré en casa mañana por la tarde. Tal vez podamos hablar. Claro, dije. Conduce con cuidado. Colgué, y pedí comida del restaurante tailandés en Grand Road. Vi 2 horas de un documental sobre mercados financieros que había estado guardando. Revisé mi Samsung por última vez antes de la medianoche. Había un nuevo mensaje de Everett Weeks. Confirmaba que había recibido todo, y que el caso estaba cerrado por su parte. Puse el teléfono en la mesa de noche, y me fui a dormir sin poner una alarma. No la necesitaba. El lunes ya estaba resuelto. Ella se estacionó en la entrada a las 2:17 de la tarde. Escuché el coche, escuché el maletero, y escuché la maleta rodante en el camino delantero. Yo estaba en la mesa de la cocina, con un vaso de agua, y un sobre que había recogido de la oficina de Bethany Garrison esa misma mañana. Los documentos habían sido presentados a las 9:05 de la mañana. Esta era la copia de cortesía. El juego de papeles que estaba guardando para la conversación. Ella entró por la puerta con la energía de alguien que espera una escena específica, pero se encuentra con la equivocada. No había tensión en la habitación.
Ninguna confrontación esperando en la puerta. Ninguna señal de que algo hubiera cambiado. Solo la casa en silencio, y yo sentado en la mesa. Hola, dijo, dejando caer su bolso cerca de la entrada. No tenías que quedarte esperándome. Sonrió ante su propia broma. Era apenas temprano en la tarde. ¿Qué tal el viaje de regreso?, pregunté. Largo. Agotador. Se movió hacia la cocina, abrió el refrigerador, y se quedó allí por un momento sin sacar nada. El fin de semana fue bastante intenso, para ser honesta. Me imagino que sí, dije. Se giró y me miró. Algo en mi tono le había llamado la atención. No lo suficiente como para identificarlo todavía, pero bastó para hacer que cerrara el refrigerador, sin sacar el agua que iba a tomar. ¿Estás bien?, preguntó. Completamente. Empujé el sobre la mesa, hacia su lado. ¿Eso es para ti? Caminó hacia allí lentamente, lo miró, y luego volvió a mirarme a mí. Lo recogió y lo abrió. Vi cómo sus ojos se movían por la primera página. El número de caso, su nombre, mi nombre, la fecha de presentación de esa mañana. No hizo ningún sonido durante un largo momento. ¿Qué es esto?, dijo. No era una pregunta, sino más bien algo que se decía a sí misma, para ganar tiempo. Una demanda de separación legal. El contacto de Bethany Garrison está en la portada, por si quieres comunicarte a través de tu propio abogado. Dejó los papeles en la mesa. ¿Presentaste esto hoy? ¿Esta mañana? Mientras yo estaba. Se detuvo. Y empezó de nuevo. Ni siquiera hemos hablado. No dijiste nada. No me dijiste que estabas pensando en esto. Me pediste un descanso en el registro del hotel, le dije. Te di uno. Y yo también me di uno. Para eso son los descansos. Apretó la mandíbula. Eso no es lo mismo, y lo sabes. Tienes razón. El mío vino con documentación. Apartó una silla, y se sentó frente a mí. Los papeles estaban entre nosotros. Estaba tratando de encontrar el ángulo adecuado. Esa versión de la conversación, donde pudiera redirigir la situación. La había visto hacerlo antes, en problemas menores. Una mirada que se suavizaba, un giro hacia lo que solíamos ser, o una referencia bien puesta, sobre todo lo que habíamos construido juntos. Estaba repasando mentalmente sus opciones. Necesito que me digas, ¿qué crees que pasó este fin de semana?, dijo con cuidado. Yo no creo nada, dije. Everett Weeks lo documentó. Jake Jacobson lo grabó. Bethany Garrison lo presentó ante el juez. No tuve que pensar mucho, en lo absoluto. El nombre de Jake aterrizó visiblemente en ella. Su postura cambió un poco. Lo suficiente. Hiciste que alguien me siguiera. Hice que alguien investigara los planes de Delilah. Tú eras parte de esos planes. Eso no es mi culpa. Así que, has estado planeando esto durante semanas. Su voz se estaba volviendo más aguda ahora. Eres un adulto tomando tus propias decisiones, le dije. No iba a detenerte. Solo me iba a preparar. ¿Se levantó? Puedo explicarlo. ¿Tristán? No necesitas hacerlo, dije. Está en el archivo. El archivo ya está en el juzgado. Explicármelo a estas alturas, es solo para tu propio consuelo. Y la verdad, no soy la audiencia adecuada para eso. Se me quedó mirando. El enfoque de suavizar las cosas, se había cerrado. El intento de desviar el tema, se había cerrado. Estaba buscando una tercera puerta, pero no había ninguna. Ni siquiera estás enojado, dijo. Sonó casi como una acusación. ¿Debería estarlo? La mayoría de la gente lo estaría. La mayoría de la gente, estaría gritando en este momento. No soy la mayoría de la gente, dije. Y gritarte, nunca me dará nada que valga la pena tener. Volvió a recoger los papeles, los miró de nuevo, y los volvió a dejar en la mesa. Así que eso es todo. Tú ya lo has decidido.
Tú lo decidiste en el vestíbulo del hotel. Yo solo terminé la oración, le dije. No tuvo respuesta para eso. Se quedó allí por unos segundos más. Luego, tomó su bolso de la entrada, caminó por el pasillo, y cerró la puerta del dormitorio tras ella. No un portazo, solo la cerró. Y eso, de alguna manera, se sintió peor para ella que si la hubiera azotado. Terminé mi agua, enjuagué el vaso, y lo puse en el escurridor para secar. Había una habitación de invitados, con un armario vacío, al final del pasillo. Me había asegurado de eso, la noche del viernes antes de irme a la cama. Ella se daría cuenta muy pronto. La caída de Delilah Puit no fue por mi culpa. Esa es la parte que vale la pena entender. Nunca le envié un solo mensaje. Nunca llamé a nadie de su círculo. Tampoco contacté a su jefe. Jamás me presenté en ningún lugar donde ella estuviera. Todo lo que le sucedió a Delilah, en las 2 semanas posteriores a ese fin de semana, provino enteramente de la cadena de eventos que ella misma había puesto en marcha. Además, claro, de los 3 hombres cuyos fines de semana arruinó silenciosamente, sin molestarse siquiera en aprender sus nombres. Todo empezó con el vídeo de Jake Jacobson. Jake no lo había publicado en ningún lado. Me lo había enviado a mí, y yo se lo había reenviado a Bethany Garrison para el archivo. Pero Jake también se lo había mandado a su hermano. Este, a su vez, se lo envió a 2 personas más. Y esas 2 personas, aparentemente, no tenían ninguna razón en particular para mantener el secreto. Para el miércoles de la semana siguiente, el vídeo había llegado a un chat grupal. Este incluía a personas que conocían al esposo de Delilah, un hombre llamado Foster Weeks, sin relación con el investigador. Él trabajaba en bienes raíces comerciales, y llevaba casado con Delilah durante 6 años. Foster Weeks vio el vídeo un miércoles por la tarde. Para el jueves por la mañana, se había mudado de su casa, y había contratado a un abogado. No llamó a Delilah primero. Simplemente se fue, y llamó a un abogado. Lo cual, si lo piensas, fue la respuesta más eficiente posible. Delilah se enteró de que su esposo había presentado la demanda, cuando los papeles llegaron a la casa el viernes por la mañana. Ese mismo viernes, mi esposa seguía durmiendo en la habitación de invitados. Aún trataba de decidir cómo abordar una situación, que ya se había decidido por ella. Mi esposa se enteró de la demanda de Foster a través de Lauren Agg, quien la llamó en pánico, ese mismo viernes por la tarde. Lauren había estado tratando de contactar a Delilah durante 2 días, sin éxito. Por su parte, Sophia Dawson ya había cortado el contacto por completo. Esto, después de que Grayson rompió su compromiso, y le dijo exactamente el porqué. El grupo que había conducido a Reno, con un plan coordinado y habitaciones contiguas de hotel, terminó hecho pedazos. A los 5 días de regresar, se habían dispersado en situaciones de crisis separadas, sin la capacidad de apoyarse mutuamente en nada de esto. Yo estaba en la cocina, sirviéndome más café. Fue entonces cuando mi esposa salió de la habitación de invitados, por primera vez en el día. Parecía alguien que no había dormido bien, y que había estado pegada a su teléfono casi toda la mañana. Se detuvo en la entrada del pasillo por un momento, y pude verla sopesando si decir algo o no. Al final, lo dijo. El esposo de Delilah presentó el divorcio. ¿Sabías que eso iba a pasar? Sabía que yo no era el único con motivos para actuar, dije. Más allá de eso, lo que hace Foster Weeks, es asunto de Foster Weeks. ¿Le enviaste algo a los otros maridos? No fue una pregunta esta vez. Les envié información basada en hechos, que tenían el derecho de conocer. Sí. Su voz subió de tono. Destruiste 4 relaciones en un solo fin de semana. 3, le dije. La nuestra ya estaba acabada. Yo solo la hice oficial. Me clavó la mirada. Delilah no te hizo nada a ti personalmente. Delilah organizó un evento, diseñado específicamente, para poner a mujeres casadas en situaciones, de las que sus parejas no sabían nada. Lo había hecho antes. Lo iba a hacer de nuevo. Lo que le pasó a ella, es una consecuencia directa de lo que construyó. Dejé mi taza en la mesa. Yo no lo construí por ella. Así que tú solo.
¿Estás bien con todo esto? Estás completamente bien. No estoy celebrando nada, dije, pero tampoco me voy a disculpar por ello. ¿Quieres estar enojada con alguien por cómo te fue esta semana? El espejo de la habitación de invitados está a un par de metros detrás de ti. No respondió a eso. Volvió por el pasillo y cerró la puerta de nuevo. Recibí un mensaje de texto de Grayson esa tarde. Breve. Solo para avisarme que se había puesto en contacto con Everett Weeks para una recomendación. También me contó que el proceso legal estaba avanzando por su lado. Caleb Robertson había enviado un mensaje similar 2 días antes. De Jake Jacobson no había sabido nada desde el domingo, pero estaba bien. Él tenía a su hermano. No me necesitaba a mí. Para el final de esa semana, Delilah Puitt pasó de organizar un cuidadoso fin de semana de engaño calculado, a ser la principal culpable de los escombros para todas las mujeres del grupo. Lauren Ajo le había dicho al menos a 2 personas, que todo el asunto había sido idea de Delilah, y que se había sentido presionada. Sophia Dawson le había dicho algo similar a Grayson. Ya nadie en ese círculo estaba del lado de Delilah. Había pasado 6 años construyendo una reputación, como alguien que sabía cómo salirse con la suya. Resultó que, la arquitectura de esa reputación, era más frágil de lo que parecía. Solo se mantenía firme, mientras nadie comparara notas. Una vez que lo hicieron, no quedó mucho para sostenerla. Mi esposa se mudó un sábado, 3 semanas después de regresar de Reno. Había encontrado un lugar. Un apartamento de 2 habitaciones, en un complejo cerca de Speedway. Contrato de mes a mes, lo suficientemente cerca de la casa de su hermana, para no sentirse sola. Lo sé porque me lo dijo. No como una conversación, sino más bien como información dada de pasada. De la misma manera en que le mencionarías un cambio de horario, a un compañero de trabajo. Fuimos educados. No fuimos cálidos, ni colaborativos, solo educados. Lo cual, era más de lo que la situación requería, y exactamente todo lo que yo estaba dispuesto a dar. Su abogado se había comunicado con Bethany Garrison en la segunda semana. Un hombre llamado Arnold Free, de tono cauteloso, buscando una ventaja que no existía. Bethany había respondido con el paquete de documentación. Incluía el informe de Weeks, la cronología, el vídeo de Jake y los registros bancarios. Estos últimos demostraban que la separación de cuentas ocurrió antes de cualquier acción disputada por mi parte. Free se quedó callado por 4 días. Luego, regresó con un esquema de acuerdo que, desde cualquier punto de vista, era razonable. Sin procesos prolongados, sin posturas de tierra arrasada. Creo que había visto las cartas de Bethany, y decidió que el mejor resultado para su clienta era una salida limpia. No una llena de disputas. Firmamos el acuerdo de separación final, un jueves por la mañana. En horarios diferentes. Ella llegó a las 9, y yo llegué a las 11. Bethany lo había organizado así, sin que yo se lo pidiera. Todo el asunto tomó 40 minutos. Firmé donde se suponía que debía firmar, le di la mano a Bethany, y me fui conduciendo al trabajo. Quiero ser directo sobre algo. No hubo ningún momento de triunfo. Tampoco tuve una epifanía en el estacionamiento, ni un largo viaje en auto donde todo cobrara sentido. Fui manejando a trabajar, almorcé en mi escritorio, aprobé 3 solicitudes de mantenimiento, y respondí correos electrónicos hasta las 5 de la tarde. Ese fue el día en que mi matrimonio terminó oficialmente en papel, y se vio exactamente igual que cualquier otro jueves. Lo que sí sentí, y no voy a adornarlo, fue la ausencia específica de un peso que no me había dado cuenta que llevaba. No era felicidad, era solo espacio libre. El tipo de espacio que se abre, cuando algo que estuvo silenciosamente mal por mucho tiempo, por fin desaparece limpiamente. Tristan Barnett había dejado de ser relevante para la situación, incluso antes de que llegara a los abogados. Lo que sea que mi esposa imaginó que ese fin de semana produciría, aparentemente Tristan no había imaginado lo mismo. Él había regresado a donde quiera que vino. No había ninguna señal de que tuviera interés en las consecuencias. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber, sobre lo que él realmente había sido para ella. Una distracción, que ella disfrazó como algo más significativo.
El divorcio de Delilah Puig finalizó 6 semanas después de que Foster presentó la demanda. Ella intentó comunicarse con mi esposa 2 veces durante el proceso. Una por teléfono, y otra a través de un conocido en común. Mi esposa no había respondido a ninguno de los 2 intentos. Solo sé esto, porque ella lo mencionó una noche, cuando aún estaba en la habitación de invitados. Lo dijo más para sí misma que para mí, de pie en la puerta de la cocina, con su teléfono en la mano. Está actuando como si yo le debiera algo, comentó. No hice ningún comentario. Delilah había organizado el evento, había proporcionado la historia de coartada, y había reclutado a las participantes. El hecho de que las participantes ahora se estuvieran dispersando, no era una deuda que nadie tuviera con ella. Era solo matemática simple. La casa siguió siendo mía. Estaba a mi nombre. Lo había estado desde que firmamos el contrato de arrendamiento, 4 años atrás. Ella nunca había sido incluida en el documento. Un descuido en ese momento, que resultó ser bastante relevante. Se llevó lo que era suyo, y dejó lo que era mío. La división de la cuenta conjunta siguió el esquema de Bethany, sin ninguna disputa. No fue un resultado generoso para ella. Fue justo. Hay una gran diferencia. Unos 2 meses después de que se firmaron los papeles, me encontré a Caleb Robertson en un Target, en el lado este de la ciudad. Estaba comprando cajas de almacenamiento. Parecía haber perdido algo de peso, pero se veía genuinamente bien. Hablamos durante unos 4 minutos. Me dijo que se estaba quedando con un amigo de su círculo de entrenadores de fútbol. Estaba ahorrando, y decidiendo sus próximos pasos. Parecía un hombre que había sido tomado por sorpresa, pero que decidió que la respuesta más útil era seguir avanzando. Yo respetaba eso. Intercambiamos números en el estacionamiento. Todavía no los hemos usado, pero ahí están. No he sabido nada de Jake Jacobson, desde el domingo que llamó desde aquella carretera en Reno. Espero que esté bien. Y la verdad, creo que lo está. Algunas personas procesan las cosas cortando de raíz todo lo relacionado al evento, y empezando de cero. Si eso me incluye a mí, me parece una decisión muy razonable. La habitación de invitados es ahora una oficina en casa. Puse un escritorio en ella, un monitor y una silla decente. He estado pasando mis tardes allí, rastreando algunas posiciones de inversión, que abrí en el mercado allá por marzo. Nada dramático. Solo unas cuantas apuestas calculadas en sectores, que había estado observando por un tiempo. Me da algo en qué pensar, que no tiene nada que ver con las decisiones de nadie más. Todavía vivo en Tucson, y todavía tengo el mismo trabajo. Tomo mis descansos para almorzar afuera cuando el clima lo permite. Lo cual, en esta parte de Arizona, es la mayor parte del año, claro, si no eres delicado con el calor. El trabajo es sencillo. Los horarios son constantes. Y, al final del día, vuelvo a un hogar, que está exactamente de la misma manera en que lo dejé. Una vez, cerca del final, ella me preguntó por qué no la había confrontado, en el mismo instante en que me enteré de todo. ¿Por qué dejar que todo siguiera su curso? Le dije la verdad. Porque confrontarla en el momento en que me enteré, le habría dado la oportunidad de manipular la narrativa, y de negociar una salida. Y yo me habría pasado los siguientes meses preguntándome si había manejado las cosas correctamente. Dejar que todo siguiera su curso, significó que ya no quedara nada sobre lo cual preguntarme. Sin ambigüedades. Sin ninguna versión de los hechos, en la que el resultado fuera debatible. Ella había tomado sus decisiones de una manera documentada, con testigos, y con marcas de tiempo. Y yo, simplemente, había respondido en consecuencia. Ella no dijo nada después de eso. Creo que fue la primera vez que entendió genuinamente todo. Entendió que el descanso que había pedido en el vestíbulo del hotel, no fue algo que me tomara con la guardia baja. Fue algo que ella me había entregado en bandeja de plata, y yo lo había usado a mi favor. Y él hizo todo eso, mientras respondía a sus mensajes diciendo, todo bien. Disfrútalo. Cuando ella regresó, encontró los papeles sobre la mesa, y a un esposo con cero interés en negociar. El efecto dominó derribó a todo el grupo. Delilah fue abandonada,
incluso por sus propias cómplices. Y nuestro protagonista siguió adelante, dejando atrás un peso, que había estado cargando por demasiado tiempo. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué te pareció el vídeo de hoy? No olvides dejar un comentario aquí abajo. Nos vemos pronto.